Así fue el principio del fin del imperio más extenso de la historia. En 1956, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, nacionaliza el Canal de Suez, hasta entonces en manos franco-británicas. La decisión supone para el Reino Unido, gestor del canal y accionista mayoritario de la compañía, perder el control sobre una de las vías de comunicación más importantes del mundo. Para evitarlo, Londres elabora un plan secreto con franceses e israelíes. Estos últimos deben iniciar una guerra contra Egipto para que franceses y británicos, bajo la excusa de mediar en el conflicto, ocupen el canal. El 29 de octubre de 1956, el ejército de Israel lanza una invasión sobre la península del Sinaí y una semana después, el cuerpo expedicionario franco-británico desembarca en Egipto. Pero el plan se tuerce. Nasser ordena el hundimiento de cargueros para inutilizar el canal y el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, condena la intervención. Las maltrechas economías francesa y británica dependen de los créditos estadounidenses, así que al final, las dos potencias europeas se ven obligadas a retirarse. La última aventura colonial del Reino Unido termina así en un completo fracaso. Para entonces, el Imperio Británico ya se encontraba en proceso de disolución. Paradójicamente, solo 35 años antes había alcanzado la máxima expansión de su historia. El Imperio Británico ocupaba una quinta parte de todas las tierras emergidas a lo largo y ancho de los 5 continentes y gobernaba sobre más de 400 millones de súbditos, una cuarta parte de la población mundial. The important thing is to say about it is that there was never some grand plan or conspiracy on the part of the British elites to end up controlling a quarter of the world's surface. Pero ¿cómo un pequeño reino situado en una lluviosa isla del Atlántico Norte pudo convertirse en señor de todo el mundo? ¿Y qué legado nos dejó aquel imperio? Todo empezó a mediados del siglo XVI, cuando Inglaterra era solo una potencia regional en el noroeste de Europa. Aquello que lo impulsa, en realidad, es el ver que en el siglo XVI la corona de Inglaterra se está quedando fuera del pastel que se ha abierto con la llegada de Cristóbal Colón a América. Los españoles han logrado conquistar grandes territorios que tienen gran cantidad de metales preciosos, especialmente el oro y la plata, lo que está llevando a la corona española a recibir grandes cantidades de estos metales. El Reino de Inglaterra intenta hacer algo parecido, enviando expediciones a Norteamérica. El objetivo era encontrar territorios en los que abundara el oro y hallar el paso del noroeste a través del actual Canadá para comerciar con Asia. Pero aquellas primeras expediciones fueron un fiasco. Y ante este fracaso, la única manera de poder acceder al oro es robándolo. O sea, el primer impulso del imperio es la piratería para debilitar a la monarquía hispánica y obtener parte de ese oro que se está sacando de América. Esto se hace por medio de las patentes de corso, es decir, la corona daba permiso a los piratas para que pudiesen recalar en los puertos ingleses a cambio de compartir el botín. Algunos de esos piratas oficiales se convirtieron en aclamados almirantes de la Marina inglesa como Sir Francis Drake o incluso en funcionarios reales como Henry Morgan, que llegó a ser gobernador de Jamaica. This was a kind of economic warfare, and that the British plundered the Spanish ships, and the Spanish plundered the French ships, and the French plundered the Portuguese ships, and as much as possible, everybody stole or interdicted each other's trade routes. Junto a la piratería, otro de los motores de la expansión inglesa para ganar poder y riquezas fue el comercio. Y aquí juega un papel especial las llamadas compañías privilegiadas, o sea, compañías privadas, que eran empresas normalmente que funcionaban por medio de un consejo de accionistas, que piden permiso a la corona para comerciar en una parte del planeta y sobre todo para obtener el monopolio del comercio en toda esa parte del planeta. También obtenían permisos para colonizar que cimentaron la expansión del imperio. Entre el siglo XVII y 1950, unos 20 millones de personas abandonaron las islas británicas para instalarse en los territorios del imperio. A los colonos se les animaba a viajar con sus familias. La migración portuguesa y española hacia sus dominios de ultramar fue mucho menor y lo habitual era que solo fueran hombres los que emprendían el viaje.
one of the big structural differences between most British colonization as opposed to Spanish and Portuguese colonization is that it was often driven by private enterprise with government support. You know, so you would have these companies established like the Virginia Bay Company, for example, that would collect shareholders' resources, invest them in settlers, and then buy the monopoly on the goods coming out of Virginia, like tobacco, for example, from the British government, so the British government would collect a huge tax on it. The dynamics of Spanish and Portuguese colonization were very, very different. La península ibérica siempre fue una región subpoblada. La cantidad de personas que desde la península ibérica van a Hispanoamérica a lo largo de todo el periodo de la colonia es relativamente pequeño. O sea, las estimaciones van de 100.000 a 250.000 personas. En el caso de Gran Bretaña, nunca tuvo un problema de subpoblación, sino más bien de superpoblación. Necesitaba enviar lo que se llama excedentes demográficos. Lo que se pretendía, en gran parte, era crear pequeñas Inglaterras en el imperio, de manera que así se podía confiar más en su lealtad y esto permitía un control del territorio mucho más seguro. Religión y esclavismo en América. El primer asentamiento permanente inglés en Norteamérica que no acabó en fracaso fue la ciudad de Jamestown, fundada en Virginia en 1607. La iniciativa había partido de la Compañía de Virginia, cuyos inversores quedaron pronto decepcionados al comprobar que allí no había oro. Pero pronto el asentamiento sí empezó a ser rentable, gracias al cultivo del tabaco. Además del comercio y de la migración de los aventureros desheredados de Inglaterra, el fundamentalismo cristiano fue otro de los motores de la colonización británica de América del Norte. Los llamados puritanos, insatisfechos con las reformas de la Iglesia anglicana, emigraron en 1620 a bordo del Mayflower para crear su república cristiana ideal bajo dominio inglés. Ese mismo año fundaron la colonia de Plymouth en Nueva Inglaterra, hoy Massachusetts. Los recién llegados usurpaban las tierras de los nativos, como reporta el que fue gobernador de Virginia entre 1621 y 1625. Francis Wyatt escribió lo siguiente: «Nuestra primera obra será expulsar a los salvajes para hacernos con todo el país, para aumentar el ganado, cerdos, etc., que nos servirán mucho más, pues es infinitamente mejor no tener paganos entre nosotros». There's nothing inherently contradictory between the ideology of Christianity and the practice of slavery. I mean, in the Bible, there's lots of slavery. And in fact, for 90% of the history of Christianity, Christians were slave owners. Los colonos europeos prosperaron impulsando la importación de cada vez más esclavos africanos para trabajar en sus plantaciones de Norteamérica. No obstante, las colonias más rentables estaban en el Caribe. En 1655, Inglaterra había arrebatado a España la isla de Jamaica, que se convirtió en el monocultivo de azúcar más próspero del mundo, gracias al trabajo esclavo. En total, entre 1662 y 1807, casi 3,5 millones de esclavos africanos llegaron a América a bordo de barcos británicos. Y ellos al menos llegaron, porque 1 de cada 7 de los embarcados moría en el trayecto. Ninguna potencia colonial europea ganó tanto dinero ni comerció con tantos esclavos como Inglaterra. El idilio entre Londres y sus 13 colonias de Norteamérica duró casi 200 años, hasta que a finales del siglo XVIII, la avaricia de Londres propició la ruptura. American colonists, they were being forced to basically pay for a giant government bailout of the East India Company. It had become, in modern terms, too big to fail. Las deudas también procedían de las contiendas europeas. Cuando la corona británica, que se encuentra agotada después de la Guerra de los 7 Años y tiene unas deudas gigantescas, quiere hacer pagar a las colonias norteamericanas la guerra, toma la poco prudente decisión de imponer una subida de impuestos general. También se había ignorado el deseo de las colonias de expresar su descontento por la vía política. No a los impuestos sin representación, afirmaba uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, el líder revolucionario Samuel Adams. En 1776, solo un año después del inicio de la contienda, los Estados Unidos de América declararon una independencia
que no fue reconocida por Londres hasta 1783. Después de aquello, el Reino Unido hizo lo posible para que el desastre no se repitiera, dando a las colonias blancas una autonomía que luego facilitaría su independencia. Dominio militar y saqueos en Asia. A finales del siglo XVI, el mayor negocio del mundo era comerciar con la pimienta, el clavo, la canela o la nuez moscada, producidas en las Molucas, en el sudeste asiático o la India. El negocio, con beneficios del 300 y el 400% sobre la inversión, despertó el interés de un grupo de empresarios ingleses que en 1599 fundaron la Compañía Británica de las Indias Orientales, que pronto centró sus actividades solo en la India. El subcontinente indio estaba entonces en manos del Imperio Mogol, que se extendía hasta lo que hoy es Afganistán y Bangladesh. Gobernaba a unos 150 millones de súbditos, era el estado más rico del mundo y el líder manufacturero mundial, gracias a sus codiciadas especias, telas y joyas. Britain, compared to, say, the Spanish or the French, which had this, grand imperial monarchy, the British really didn't have that, and government was always small and cheap, and the British were immensely undertaxed compared to other European imperial powers. And they liked it that way, right? Because it's the elite and landholders are going to pay most of the tax. And they're like, why would I pay money to rule India? I just want to make my profits. Entonces los emperadores mogoles permitieron a la Compañía de las Indias Orientales instalar factorías en su territorio, como ya habían hecho con los mercaderes portugueses y neerlandeses. Así, en el siglo XVII, la compañía construyó fuertes en Madrás, Bombay y Calcuta, que se convirtieron en ciudades prósperas. Desde allí la compañía no solo amasaría enormes riquezas, sino que alcanzaría cotas de poder como ninguna otra empresa privada en la historia de la humanidad. De hecho, el filósofo del siglo XVIII, Edmund Burke, la llegó a definir como un Estado disfrazado de mercader. Hablamos de una empresa que acuñaba su propia moneda, tenía sus propios tribunales y cobraba impuestos a decenas de millones de personas. En poco más de 60 años pasa de ser eso, una compañía comercial, a ser un Estado dentro del Estado. De alguna manera, los gobiernos británicos se encuentran ante una situación de hechos consumados. También es cierto que gran parte de la élite de Gran Bretaña, gran parte del mundo político, no tenía ningún interés en intervenir en la compañía porque habían invertido parte de su dinero en acciones de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Por lo que cualquier acción que pudiese llevar a que estas acciones perdiesen su valor no era deseada. Si la compañía caía, podía caer también todo el imperio. La Compañía de las Indias Orientales llegó a tener un ejército privado de unos 200.000 soldados, con los que conquistó la mayor parte de la India. Había aprovechado el declive del imperio de los mogoles para armar a mercenarios nativos, los llamados cipayos, con fusiles y cañones británicos. Esas tropas se hicieron con la región de Bengala, donde la compañía empezó a actuar como un estado y a cobrar impuestos, una recaudación exigida sin piedad, aunque la población pasara hambre. Así ocurrió en 1770 tras una serie de malas cosechas. To me, this is one of the most profound changes that the British implement in India is they say, okay, you used to have these villages that were living, and admittedly it was a kind of subsistence living. It was tough, and they were often on the margins. So it's not like the British introduced starvation, but by forcing people to grow, say, jute or tea rather than foodstuffs, this made that agricultural system much more vulnerable. Antes de la llegada de los británicos, los emperadores mogoles usaban sus enormes reservas de grano para aliviar las épocas de hambre. Pero en 1770, la Compañía Británica decidió no actuar. Además, la compañía no solo mantuvo los tributos, sino que a veces los aumentó incluso en un 10%. Destacamentos de cipayos ahorcaban sin excepciones a los hambrientos que no habían pagado. El desastre lo relata William Dalrymple en su libro La anarquía, la Compañía de las Indias Orientales y el expolio de la India. Este libro recoge palabras de un testigo británico de entonces. Una mañana, desde la ventana de mi habitación, he contado 40 cuerpos sin vida que yacían a menos de 20 yardas del muro, junto con muchos centenares agonizantes de hambre, retorciéndose con sus estómagos contraídos hasta el hueso. Aunque aquel desastre apenas afectó a las arcas británicas, según investigaciones recientes, en 2 años costó la vida a 1.200.000 personas. Pero en la Compañía de las Indias Orientales no hubo remordimiento. Ya a finales del siglo XVIII, la Compañía Británica de las Indias Orientales
tiene bastante mala fama dentro del público general. Es entonces cuando aparece la figura de los llamados nabobs, que era más o menos como se llamaba a todos aquellos que habían trabajado para la Compañía de las Indias Orientales en la India, habían vuelto con mucho dinero, y es una figura que se solía relacionar pues, con la corrupción, con el desfalco, con la crueldad. Lo que pasa es que toda esta mala fama que obtiene la compañía no se traduce en consecuencias judiciales reales. 75 años más tarde, un desastre semejante se repetiría en Irlanda, cuando una plaga destruyó las cosechas de patata de las que dependía la mayoría católica y empobrecida de los campesinos de la isla. It's the same thing with Ireland, and the potato monoculture is if you kind of put, engineer these vast changes to a system, you make it unstable and you make it more vulnerable. Entre 1845 y 1849, la plaga de la patata dejó a la población católica irlandesa sin alimento, mientras el comercio británico hacía lo mismo que había hecho la Compañía de las Indias en Bengala, prácticamente nada. 1 millón de irlandeses murieron y otro millón emigró a América. El entonces secretario británico del Tesoro, Charles Edward Trevelyan, llegó a decir esto: el juicio de Dios envió la calamidad para enseñar una lección a los irlandeses. También dijo, la plaga es un mecanismo eficaz para controlar a la población. En la India, quien controlaba a la población era la Compañía de las Indias Orientales, y aunque su ejército era más numeroso que el de la corona británica, tampoco trataba a los soldados locales como iguales. Cansados de los privilegios de los británicos, los cipayos inician en 1857 una rebelión conocida en la India como Primera Guerra de Independencia. This eventually culminates in one of the largest acts of colonial rebellion in history, which is the Indian Rebellion of 1857. And it's only after that the government says, okay, we're going to turn this into a crown colony and we're going to administer it because this just can't go on. El gobierno británico aprovechó el desastre para desposeer a la compañía y tomar el control de la India en 1858. A partir de entonces, el país sería gobernado por un virrey designado por el Parlamento británico. Al proclamar el nuevo régimen, la reina Victoria prometió a los indios el mismo trato bajo la ley que a los británicos, pero la semilla de la desconfianza había germinado en los indios, y tenían razones para ello, porque bajo el dominio del virrey británico volvieron a pasar hambre y volvieron a ser abandonados a su suerte. Entre 1876 y 78, una serie de malas cosechas dejaron sin nada a la población de Madrás, Bombay, Mysore y Hyderabad. El gobernador de Bombay dejó que el precio del grano subiera y redujo la ayuda a los hambrientos, y ni siquiera quienes trabajaban para el imperio tenían alimento suficiente. El resultado fue la muerte de más de 5,5 millones de personas. La población india volvería a padecer hambre en los últimos años del dominio británico. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón había invadido Birmania, de donde procedía el 15% del grano que consumía la India. A pesar de eso, las autoridades siguieron exportando el poco grano de Bengala, sobre todo hacia las tropas británicas que combatían a alemanes e italianos en el norte de África. Más de 2 millones de personas murieron durante aquella hambruna, que solo terminó gracias a una cosecha récord de finales de 1943. El Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, ve que tiene que abandonar la India, porque ya no es viable mantener el dominio imperial sobre el subcontinente. Al cabo de 3 siglos y medio de expolio, la India declara su independencia el 15 de agosto de 1947. 2 meses antes, el vizconde Mountbatten, el último virrey de la India, había anunciado la partición de sus territorios en 2 países, Pakistán y la India. Expolio humano y comercial en África. Los ingleses viajaban a la costa occidental de África ya desde la segunda mitad del siglo XVI para comerciar con los reinos locales. Pero como habían hecho en otros mares, los corsarios ingleses también se dedicaban a robar a los traficantes portugueses y neerlandeses de esclavos, oro y marfil. Un siglo más tarde, en 1660, la Real Compañía de África iniciaba el traslado de esclavos africanos a América, convirtiéndose en la que más esclavos transportó en toda la historia del comercio atlántico. It's really only when you have the introduction of wide-scale African chattel slavery that the history of what we would call racism, the idea that there are races and that they have certain intrinsic characteristics inferior or superior to other races,
it's really only in that later period that racism becomes central to the institution of slavery. No obstante, hasta principios del siglo XIX, la presencia europea en África se limitaba a pocos puestos comerciales diseminados por la costa y a la llegada de algunos colonos neerlandeses en la actual Sudáfrica. Y no fue un comerciante quien abrió el camino hacia el interior del continente africano, sino un científico y aventurero escocés que se convirtió en uno de los británicos más célebres de la historia. El médico David Livingstone, impulsado por el activismo cristiano y abolicionista de la época, se había embarcado en varias expediciones hacia el interior de África. Y más que combatir la esclavitud y evangelizar, exploró territorios desconocidos en Europa. Aquellos viajes despertaron el interés de Occidente. En la Conferencia de Berlín de 1885, las potencias europeas se repartieron el continente. El Imperio Británico vio entonces abierta la veda para iniciar su expansión. En 1869 se inauguró el Canal de Suez, que pronto se convirtió en una vía esencial para las comunicaciones entre Londres y sus colonias de Asia. En 1875 el Estado británico compró gran parte de las acciones del canal para controlarlo, y en 1882 invadió Egipto, convirtiéndolo en un protectorado. Aunque había asegurado que su presencia sería provisional y aunque en los 40 años siguientes prometieron marcharse más de 60 veces, los británicos se quedaron y desde allí emprendieron su expansión hacia el sur. Desde el extremo sur de África, el impulsor de la expansión británica fue el empresario y político Cecil Rhodes, un hombre sin escrúpulos y con declaradas ideas racistas. Por medio de pactos con los nativos que luego no cumplía, Rhodes conseguía permisos mineros e imponía sus condiciones por medio del ejército personal de su compañía. Así fue avanzando hacia el norte, consiguiendo que el gobierno británico estableciera protectorados en las tierras que controlaba. Como parlamentario y primer ministro de Sudáfrica, Rhodes promulgó leyes para impulsar la colonización. Su sueño era unir en una continuidad territorial el Cairo con el Cabo. Esos sueños imperiales asumidos por el gobierno británico se cobrarían un enorme tributo en sangre y sufrimiento, como ocurrió en las guerras de los Bóeres. A principios del siglo XIX, Londres había arrebatado a Holanda la colonia del Cabo. Eso llevó a los colonos neerlandeses de Sudáfrica, los Bóeres, a desplazarse al interior, en donde crearon sus propios estados independientes. Para incorporarlos al imperio, Londres necesitó 2 guerras. La Segunda Guerra Bóer, entre 1899 y 1902, fue la más cruenta y definitiva. Ante la eficiente resistencia de los campesinos afrikaners, los británicos decidieron internar en campos de concentración a sus mujeres, hijos y ancianos, causando la muerte de casi 30.000 personas, 22.000 de ellas niños. The incredible levels of suffering and misery that were inflicted upon both Boer and African civilians, that didn't come out until later. That was actually revealed by a press campaign because British papers sent 2 reporters, Emily Hobhouse and J.E. Hobson, to investigate these stories. And it's them, Emily Hobhouse in particular, that came back with those shocking photos of these emaciated children. Una de esas fotos muestra a la niña Lizzie Van Zyl en 1901. No mostramos la imagen completa porque su estado a causa del hambre podría herir la sensibilidad de los espectadores. Los británicos también metieron en campos de concentración a gran parte de la población negra con las mismas fatales consecuencias. The part of the story that often doesn't get told, though, is that significantly more Africans died in those concentration camps than white Boer civilians did, because at the time, black lives really did not matter. La expansión en África creció tras la Primera Guerra Mundial, cuando Francia y Reino Unido se repartieron las colonias africanas de Alemania. La adquisición de Kenia permitió a Londres establecer una comunicación territorial directa desde el Cairo hasta el Cabo, cumpliendo el sueño de Cecil Rhodes. A principios del siglo XX, los británicos habían sido el gran beneficiado de la carrera por África, con el 30% de la población del continente bajo su control. In their efforts, to colonize parts of the African continent, they certainly didn't recognize the political legitimacy of most of the groups, the indigenous groups they encountered. Eso dio lugar a nuevos episodios de crueldad extrema. Entre 1952 y 1960, soldados británicos reprimieron la insurrección de la guerrilla Mau Mau del pueblo Kikuyu en Kenia. Los rebeldes capturados eran torturados, documentándose numerosas castraciones y violaciones. Más de 100.000 sospechosos y simpatizantes del alzamiento
fueron internados en campos de concentración. Investigaciones sobre aquellos años han demostrado más de 1000 ejecuciones en procesos sumarios y sin garantías legales. Y un capítulo aún más reciente de las arbitrariedades coloniales británicas fue la expulsión de los chagosianos de la isla Diego García, deportados entre 1965 y 1973. Los chagosianos eran descendientes de los esclavos negros que en el siglo XVIII habían sido llevados al archipiélago de Chagos por los franceses. Allí vivieron hasta que en los años 60 del siglo XX, Washington se interesó por las islas por su localización estratégica en el centro del Océano Índico. Así, las autoridades estadounidenses pidieron permiso al Reino Unido para levantar una base conjunta en la isla Diego García. Londres accedió, deportando para ello a toda la población civil, que fue trasladada a la fuerza a las Seychelles y a la isla Mauricio, en donde los chagosianos fueron abandonados sin ayuda en los puertos y forzados a vivir en la miseria. Hasta 1978 no hubo compensaciones para los chagosianos, y no las hubo para todos. Así que desde su llegada en el siglo XVI hasta la progresiva independización de sus colonias en el siglo XX, el Imperio Británico también dejó en África una senda de destrucción y muerte. Racismo y destierro en Oceanía. Siendo el continente más lejano para el Reino Unido, la primera flota británica no llegó a Oceanía hasta 1788. Llevaba a Australia a más de 600 convictos que el imperio ya no podía dejar en América como había hecho hasta entonces, porque sus colonias norteamericanas se habían independizado 5 años antes. Por eso, a finales del siglo XVIII, Australia se convirtió en el nuevo penal británico, hacia donde fueron desterrados unos 120.000 hombres y 25.000 mujeres, algunos condenados por asesinato, pero otros por delitos menores, como robar unos trajes o un par de gallinas. Esas decenas de miles de personas se organizaron en asentamientos, ocupando las tierras de caza de los nativos. Los colonos blancos se extendieron por Australia y también por Tasmania, en donde los choques con los 5.000 indígenas de esta isla fueron especialmente cruentos. Cuando los expulsaban de sus tierras de caza, los nativos respondían con una violencia que era combatida con masacres. A comienzos del siglo XIX, todo ello dio lugar a un estado de guerra no declarado. En 1828 se impuso la ley marcial en Tasmania, autorizando al ejército a arrestar a cualquier nativo que se encontrase en la zona poblada por blancos y a matarlo si se resistía. Se organizaron patrullas para capturar a adultos y niños y se creó una cadena humana para barrer la isla y arrinconar a los nativos en una península. En 1833 los últimos 220 nativos de Tasmania se rindieron, fueron expulsados de la isla y se extinguieron como pueblo. Poco después, en 1840, el Imperio Británico también tomó posesión de Nueva Zelanda, donde la colonización también generó conflictos con los maoríes, que se saldaron con confiscaciones de sus tierras. Tras la gloria, la decadencia. El Imperio Británico alcanzó su máximo apogeo a finales del siglo XIX. Había liderado la primera revolución industrial, pero el mundo estaba cambiando, y al llegar la segunda revolución industrial, otros países como Alemania y Estados Unidos empezaban a disputarle su dominio global. Otro paso más hacia la crisis del Imperio Británico fue la Primera Guerra Mundial, que fue un absoluto descalabro para el Imperio Británico y para todos los participantes en la guerra, porque nunca jamás una guerra había sido tan costosa ni tan cara, ni había obligado a una movilización de la economía tan general para ganar el conflicto bélico. Tras la guerra, el Reino Unido estaba económicamente muy debilitado y las deudas, agravadas por la crisis de 1929, dificultaban cada vez más el mantenimiento de unas colonias que a menudo requerían más dinero del que aportaban. Al mismo tiempo, el gobierno británico, por propia iniciativa, impulsaba la autonomía de sus dominios blancos, es decir, Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, que en la práctica se convirtieron de manera acordada en países independientes. Es una cordialidad que no se aplicó a los territorios no blancos. Londres aspiraba a mantener contra viento y marea el completo control de estos otros territorios, hasta que la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. El Imperio Británico, al entrar en la Segunda Guerra Mundial, que es todavía más cara que la Primera Guerra Mundial, enseguida tiene que recurrir a los préstamos estadounidenses para poder mantener el esfuerzo bélico contra la Alemania nazi. Esto significa que cuando en 1945 por fin se alcanza la victoria, el Imperio Británico está completamente hipotecado y, de hecho, durante la guerra ha perdido su papel o su posición
como primera potencia y se encuentra por debajo de Estados Unidos y de la Unión Soviética. La última aventura colonial británica, el intento fallido de conservar el Canal de Suez en 1956, aceleró un declive que ya sería imparable. Lo que queda. Oh, I would say that 95% of the historians of the British Empire are very critical of the legacy of the British Empire. I mean, we mostly look at it from the perspective of a fairly oppressive entity that was driven forward by racial ideology. Even the gentlest of these criticisms is that it was in theory a paternalist system, that is to say, where the administrators were trying to do what they thought was for the good of everybody in any particular region, by advancing it economically. The British never would have implemented any of those policies if they didn't know it was to their immense economic advantage to do so. Lo cierto es que al salir de muchas colonias de África y Asia, los británicos dejaron más caos que bienestar. Trazaron fronteras rectilíneas sobre el mapa, sin tener en cuenta los límites naturales ni étnicos de cada territorio. Hay que remontarse a la Primera Guerra Mundial, cuando el Reino Unido, junto con Francia y el resto de países aliados, se estaba enfrentando a las potencias del eje. El Reino Unido trataba de sacar del conflicto al Imperio Otomano, que controlaba todas las regiones, o la mayoría de las regiones árabes. Con la intención precisamente de neutralizar al Imperio Otomano, el Reino Unido se reúne con el jerife de la Meca, prometiéndole que después de la guerra, si los árabes se levantan contra los otomanos, se les concederá la independencia de acuerdo con los términos que los árabes decidan. Efectivamente, los árabes iniciaron una guerra de guerrillas muy exitosa. El problema es que al mismo tiempo el gobierno británico había contactado con líderes sionistas y el conjunto de las negociaciones con estos líderes sionistas habían dado lugar a lo que se llamó la Declaración de Balfour, por la cual el gobierno británico se comprometía a apoyar y a respaldar lo que llamó en el documento un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Este doble juego resulta especialmente hipócrita porque entre las negociaciones con los árabes y la Declaración de Balfour en 1917, el Reino Unido ya había decidido lo que quería hacer con los territorios árabes, y era repartírselos con Francia. Britain was, along with France, they were the power that was most involved in the partition of the Middle East into nations that did not correspond with the cultural and political patterns that were already existent. I mean, part of the boundaries of Syria were created by an American politician who only had his position because he had made a huge contribution to the previous presidential campaign. I mean, the man sold toilets, like he had no right to redraw the map of the Middle East. La partición entre la India y Pakistán fue igual de arbitraria. Esas fronteras las va a trazar un abogado británico que se llamaba Cyril Radcliffe, que no era experto en cartografía, que jamás había estado en la India y que solo tuvo 5 semanas para trazar las fronteras, de acuerdo con censos antiguos y mapas antiguos. Casi un siglo después, ya lejos de los británicos, muchas de esas fronteras siguen siendo motivo de conflictos. Lo que hoy queda de su antiguo imperio son colonias lejanas, entre ellas las Islas Malvinas o Gibraltar, cuya soberanía reclaman respectivamente Argentina y España. La promoción de los ideales del parlamentarismo por los 5 continentes y el inglés como lengua franca por excelencia en cualquier rincón del planeta también forman parte del legado de un imperio que ha configurado el mundo como casi ningún otro. El imperio británico, como el resto de los imperios, se construyó por medio de atrocidades, pero también generó toda una serie de transformaciones que han moldeado el mundo en que vivimos hoy en día.